Buenas tardes, queridos amigos y seguidores de la programación del Aula Cultural del Movimiento de las Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid. Mi nombre es María de los Ángeles Sobrino López y un día más me dirijo a vosotros para seguir descubriendo algunos de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se encuentran en las rutas de peregrinación jacobea. En la conferencia de hoy nos adentraremos en tierras de Castilla y es una conferencia introductoria a la historia y el patrimonio de la Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Esta es la única catedral española que tiene esta distinción de la UNESCO de forma independiente, es decir, sin estar unida al centro histórico de la ciudad. Siguiendo nuestro recorrido por el Camino de Santiago francés y habiendo abandonado las tierras riojanas, comenzamos a caminar por tierras castellanas y así llegamos a Burgos, cabeza de Castilla y lugar donde el camino recibía a los peregrinos que venían por el camino que, tras cruzar los Pirineos por la desembocadura del río Bidasoa, atravesaban el País Vasco de norte a sur. El monumento más importante de la ciudad es su catedral, dedicada a la Virgen María, ejemplo excepcional del arte gótico que hunde sus raíces en la tradición francesa, que llega al corazón de Castilla por los caminos de la peregrinación jacobea. Durante 3 siglos, artífices franceses, alemanes y españoles trabajaron en la fábrica de esta catedral para crear una de las obras más significativas de este nuevo estilo netamente europeo que se produjo en la Edad Media. En Europa, los siglos del románico y el gótico vieron cómo renacían las aletargadas ciudades que habían languidecido desde el siglo V y cómo se creaban nuevos núcleos de población en tierra de reconquista y repoblación y aquellas en las que hacían parada los peregrinos que se dirigían a los lugares santos. En la imagen les presento el mapa político de la península ibérica en 1210, en el que pueden ver la distribución del territorio y, sobre todo, me interesa que tengan en cuenta que los dos reinos, el de Castilla y León, todavía no están unificados. Esto es un dato histórico de gran importancia para entender el devenir de la historia de España a partir de ese momento. En las primeras décadas del siglo XIII, Burgos era una de las ciudades más pujantes del reino de Castilla y León, que había logrado su unificación definitiva bajo el reinado de Fernando III el Santo. Su pasado era breve pero intenso. En el año 884 se construyó un castillo destinado a proteger el valle del río Arlanzón, recién conquistado a los musulmanes. En torno al castillo creció rápidamente la ciudad, que se convirtió primero en cabeza del condado independiente de Castilla y más tarde del Reino de Castilla. Cuando el territorio se pacificó y la frontera se desplazó hacia el sur, se transformó en centro comercial, gracias a su situación estratégica en el centro de todas las rutas que cruzaban la meseta. Entre ellas destaca la más activa de todas, el Camino de Santiago. Durante la Baja Edad Media, época del Gótico, el poder y el orgullo ciudadano intentaron magnificar y embellecer los espacios comunitarios, como la plaza del mercado, la de la catedral o la del ayuntamiento, es decir, el centro comercial, religioso y civil. Centrándonos en la plaza del poder religioso, diremos que la de la iglesia parroquial o, en su caso, la catedral, al igual que el ayuntamiento, no eran plazas muy espaciosas. Las construcciones religiosas solían erigirse en lugares densamente poblados y aunque en algunas ocasiones se derribaban viviendas para darles un mayor espacio y prestancia a la iglesia o a la catedral, estas solían quedar a menudo ahogadas por las construcciones
colindantes. Los orígenes de esta magnífica catedral están muy ligados a un acontecimiento que tuvo lugar en la ciudad antes de que se colocara la primera piedra. Alfonso X el Sabio relata el acontecimiento a que nos referimos en su primera crónica general. Se trata nada menos que de la boda de sus padres, Fernando III el Santo y doña Beatriz de Suabia, en 1219. El relato nos dice lo siguiente. Don Mauricio, obispo de Burgos, viajó a Alemania para traer a la novia. El cortejo fue recibido en Vitoria por la reina madre, doña Berenguela, trasladándose posteriormente a Burgos, donde se encontraba la corte. El 30 de noviembre de 1219 se celebraron los esponsales en la catedral románica de la ciudad. Antes de desvelar por qué se sustituyó la catedral románica por una gótica, vamos a presentar a los protagonistas de esta apasionante historia. En primer lugar, presentaremos al rey Fernando III, conocido como el Santo, que nació en la provincia de Zamora en 1201. Era hijo de doña Berenguela, reina de Castilla, y de Alfonso IX de León. Reinó en Castilla entre 1217 y 1252. Accedió al trono de Castilla tras la muerte de su tío Enrique I y la abdicación de su madre. En 1230, al fallecer su padre, se convirtió en rey de León. Así se unirían ambos reinos, convirtiéndose en el reino unificado de Castilla y León. Al acceder al trono de Castilla, el matrimonio del joven rey era el asunto prioritario. Para evitar la anulación del matrimonio por razones de parentesco, no se eligió a ninguna princesa de las familias reales hispanas, ni de Francia ni de Inglaterra. La elegida fue la princesa germánica Beatriz, que había nacido en Nuremberg en 1205 y que fallecería en Toro en 1235. Era hija del emperador de Alemania, Felipe de Suabia, que gobernó el imperio entre 1198 y 1208, y la bizantina Irene. A mediados de 1219 fue enviada una embajada al imperio alemán, encabezada por el obispo de Burgos, el obispo Mauricio. El obispo Mauricio ostentaba el cargo desde 1213 y era una persona de confianza del rey Fernando III. En el viaje de regreso a España, el obispo Mauricio y todo el cortejo pasaron por París. Él ya conocía París porque había estudiado allí y vio cómo habían avanzado las obras de la catedral de Notre Dame. Y también conoció las catedrales de Reims y Chartres. En respuesta a la pregunta por qué se sustituyó la catedral románica por una gótica, los especialistas dicen que existen varias razones que lo explicarían. La primera, el deseo del rey Fernando III de engrandecer el templo donde había realizado sus esponsales con doña Beatriz de Suabia. La segunda razón estaría relacionada con la excelente relación del obispo Mauricio con el propio rey. Y la tercera estaría relacionada con el viaje realizado por el obispo a través de Francia, donde se estaban empezando a construir las grandes catedrales góticas, despertando su interés por el nuevo estilo y que sin ninguna duda debió de transmitir al rey. En cuanto al proceso de construcción de la nueva catedral, se pueden establecer dos fases claramente diferenciadas.
una primera fase que correspondería con el siglo XIII y una segunda fase relacionada con las obras que se llevaron a cabo en los siglos XV y XVI y que son las que dotan de ese aspecto flamígero al conjunto de la catedral y que es lo que ahora en la actualidad vemos. Centrándonos en la primera fase, hay varios momentos dignos de resaltar. La primera fecha importante es el 20 de julio de 1221, que es el día en que se coloca la primera piedra para iniciar la construcción de la catedral. Por ese motivo, en julio de 2021 se ha conmemorado el 800 aniversario de su fundación. En 1230 se construyeron las capillas del crucero. En 1238 el obispo Mauricio ya pudo ser enterrado en el presbiterio. En 1260 la catedral estaba prácticamente terminada y se consagró. Antes de finalizar el siglo XIII se realizaron el claustro y las capillas de las naves laterales. A la vista de esta rápida progresión en las obras, hemos de pensar que había abundancia de recursos y que en esa abundancia de recursos debió de jugar un papel importante el propio rey. Existen pocos datos sobre sus autores. Conocemos el nombre de un maestro Enrique, tal vez francés, que se incorporó a las obras a mediados del siglo XIII. Pero con anterioridad debió de haber otro maestro, que sería el que le precedería, también de origen francés. Así se explica que el tipo de construcción sea claramente francesa. Durante generaciones, la ciudad, los canónigos y los gremios, cuando no los señores feudales o como en este caso el rey, trabajó para su catedral, pero a pesar de ello, en más de una ocasión la obra no pudo ser concluida. La catedral se convirtió en templo supremo de lo espiritual, aunque principalmente era símbolo de la pujanza económica de una sociedad y de su capacidad de patrocinar y acometer trabajos artísticos. La planta de esta catedral de Burgos es de cruz latina, con 3 naves, con una nave central más amplia y con un crucero de una sola nave y con una amplia girola. Esta disposición, que de por sí no supone una especial aportación respecto a las plantas de las iglesias románicas, adquiere especial importancia gracias a la nueva definición que reciben 2 elementos estructurales, el arco apuntado y la bóveda ojival. En el exterior, la catedral gótica manifiesta la construcción en esqueleto del interior, siendo la fachada su elemento más significativo. El cuerpo básico de la fachada, que en altura no suele superar las bóvedas interiores. Las naves longitudinales tienen su manifestación en el exterior con los 3 portales ojivales. En este caso han sido sustituidas las portadas del siglo XIII por sendas portadas de los siglos XVII y XVIII. De manera que la portada central era la puerta real o del perdón y las 2 laterales tenían una decoración alusiva a la Anunciación y a la Inmaculada. La razón por la que hubieron de ser desmontadas estas portadas originales del siglo XIII fue su deterioro. Por encima de la portada principal vemos el rosetón, que es un vano circular calado y cerrado por vitrales que queda flanqueado, como ven, por 2 ventanas también ojivales que se corresponden con las 2 portadas laterales. Por encima vemos una galería donde están representados los reyes de Castilla, desde Fernando I a Fernando III. Corona el centro una imagen de Santa María con el Niño, acompañada de una frase alusiva a la Madre de Dios, que dice «Pulcra et decora». Las agujas que vemos que rematan las 2 torres fueron añadidas ya en el siglo XV por Juan de Colonia y son las que dan la imagen
característica de esta fachada de Santa María. En esta imagen hemos acercado esa parte central de la fachada principal de la Catedral de Santa María de Burgos y pueden ver el maravilloso rosetón cobijado por ese arco apuntado y la galería que les comentaba de los Reyes de Castilla, también cobijada por esos arcos ojivales. En la imagen tienen la portada correspondiente al brazo sur del transepto, conocida como Puerta del Sarmental. Es la más antigua representación de la escultura gótica en la península ibérica. Data de entre 1230 y 1240 y los especialistas creen que en ella pudieron intervenir 3 maestros distintos, debido a las diferencias de estilo detectadas. En la portada del Sarmental vemos influencia de Amiens, sobre todo en el tímpano, en el que se representa el tema de la Majestas, es decir, Cristo en majestad, que porta el libro de la ley y está rodeado por el tetramorfo, es decir, la representación simbólica de los 4 evangelistas. Por el contrario, el friso de los apóstoles, que decora el dintel, está relacionado con Reims. Y un tercer artista habría tallado las figuras de los ancianos, acompañados de ángeles y serafines de las 3 arquivoltas. En el partelud aparece la figura de un obispo, tradicionalmente identificado con don Mauricio, aunque no existe certeza al respecto. Otra de las portadas de la Catedral de Burgos es la Puerta de la Coronería, también conocida como Puerta de los Apóstoles. Es algo posterior a la del Sarmental, porque está fechada entre 1230 y 1257. Da acceso al brazo norte del transepto y está decorada con un programa iconográfico dedicado al juicio final. Esta puerta es importante porque es la que se encuentra en la vía del Camino de Santiago, de manera que cuando los peregrinos llegaban a la ciudad accedían a la catedral por esta puerta. Centrándonos en la puerta, vemos que está definida por un gran arco ojival abocinado, con 3 arquivoltas que enmarcan el tímpano y que estas arquivoltas descansan sobre amplias jambas que alojan un apostolado, con 6 figuras distribuidas a cada lado de la puerta. Todo el conjunto, como hemos mencionado, está dedicado a la representación del juicio final. En el tímpano existen 2 registros. Como pueden ver, en el superior está representada la Deesis, es decir, la súplica de María y Juan intercediendo ante Cristo por la humanidad. En el registro inferior, que ocupa la zona del dintel, vemos la representación de la psicostasis o pesaje de las almas. En la escena de la Deesis, Cristo está representado como juez, con nimbo crucífero. Está situado en el centro. Está sentado mirando al espectador, en una representación bastante realista. En el registro inferior vemos al arcángel San Miguel en el centro, con una balanza y que está procediendo al pesaje de las almas. A un lado vemos avanzar a los bienaventurados, que son recibidos por un ángel y hay una puerta abierta que da paso a la gloria. Entre los bienaventurados se pueden identificar algunos personajes, monjes, un rey, una reina, un obispo, que podríamos pensar que puedan representar al rey Fernando III, a doña Beatriz de Suabia y al propio obispo Mauricio. Al otro lado de San Miguel se encuentran los condenados, que se dirigen al infierno. En las arquivoltas están representados querubines, ángeles turiferarios y cerarios, vemos también a los bienaventurados y también vemos la representación de la resurrección de los muertos. En las jambas vemos
ese maravilloso apostolado que da nombre a la puerta y que sirve la estructura de la catedral de Chartres, al aparecer colocados, alineados a ambos lados de la puerta. Ya en el interior, la altura, la amplitud y lo diáfano del espacio, así como la luminosidad, son los rasgos definitorios de las catedrales. Para conseguirlo, los maestros de obra partieron de la tradición románica, pero supieron transformar por completo los elementos constructivos básicos y la relación entre los mismos. Así, hemos comentado cómo el arco pasa de ser semicircular o de medio punto a ser apuntado, permitiendo con ello una mayor elevación independientemente de la anchura que alcanzara en base. La bóveda ojival, constituida en esencia por la intersección de dos bóvedas de cañón, cuyas aristas de corte se refuerzan mediante nervaduras, posibilitó que los empujes convergieran en los vértices del cuadrilátero que determinan esas nervaduras, trasladándose al suelo a través de semicolumnas adosadas a las columnas o pilares que modulan las naves y mediante arcos de gran radio, conocidos como arbotantes, que los transmiten a un estribo o pilar de sección rectangular conocido como contrafuerte, que suele estar reafirmado mediante un pináculo piramidal. Este sistema permitió en la arquitectura gótica que el muro pudiese perder esa función primordial de sostén que había tenido en la época románica y pudiese ser horadado con una libertad impensable hasta entonces, creándose un espacio interior en el que la luz acaricia ese interior y da vida a ese interior a través del cromatismo generado por los vitrales que cierran las ventanas, unos vitrales que cada vez se van complicando más en sus tracerías. En la imagen vemos la capilla mayor, que consta de 3 tramos. El primero, próximo al crucero, está cubierto con una bóveda de crucería compleja y los 2 siguientes con bóveda de crucería simple. La cabecera es pentagonal. El retablo que preside esta capilla mayor es de la segunda mitad del siglo XVI. Las armoniosas proporciones interiores, 84 por 59 metros, el alzado de los muros de la nave central en 3 niveles, el sistema de bóvedas y la estructura de los ventanales son características del gótico francés del denominado período clásico. En el interior de la Catedral de Burgos es característico su elegante triforio, que recorre toda la parte alta de los muros de la nave central y del transepto, inmediatamente por debajo de las vidrieras. Como pueden observar, cada arcada de arco de medio punto festoneado presenta un elaborado intradós de filiación flamígera. En la parte superior de los muros se abren los amplios ventanales, con vidrieras partidas en doble ojiva y rosetón superior en la fachada de Santa María y en los testeros del transepto. A continuación vemos una vista general del claustro de la Catedral de Santa María de Burgos, donde podemos apreciar esa misma estética del gótico del siglo XIII. En esta otra imagen vemos esta maravillosa vista del restaurado claustro alto de la catedral, donde pues vemos esa luminosidad, vemos esas bóvedas de crucería de las que hemos hablado y que pues reafirman efectivamente que estamos ante uno de los mejores ejemplos del gótico en la península ibérica. Para finalizar esta primera conferencia que hemos dedicado a la Catedral de Santa María de Burgos, les voy a presentar otra de sus joyas, la puerta del claustro alto. Esta puerta comunica el claustro con el brazo meridional del crucero. Es una portada del siglo XIII y, como ven, presenta todavía restos de la policromía original. En el tímpano está representado el tema del bautismo de Jesús en el Jordán y en las arquivoltas que lo enmarcan están representadas la genealogía de Cristo, el árbol de Jesé y 14 figuras de profetas.
En las jambas se representan escenas que anuncian la llegada del Mesías. Así, en la jamba izquierda vemos el tema de la Anunciación. En esta escena llama la atención la figura del arcángel Gabriel, que esboza una sonrisa como signo de naturalidad. En la derecha vemos la representación de dos profetas, Isaías y David, que anunciaron en el Antiguo Testamento la llegada del Mesías. Observen cómo las jambas y el dintel muestran una decoración heráldica de castillos y leones, en clara alusión al vínculo de la Catedral de Burgos con la monarquía castellano-leonesa. Resumiendo, la historia de la Catedral de Burgos y su riqueza patrimonial están íntimamente relacionadas con el papel que juega el reino de Castilla y León durante la Baja Edad Media en la península ibérica, además de su ubicación en una de las rutas más transitadas de la península, como es el Camino de Santiago. Antes de finalizar esta conferencia, me gustaría invitaros a la próxima conferencia virtual dentro del ciclo de conferencias programadas por el Aula Cultural del Movimiento de las Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, que tendrá lugar el 2 de febrero. Será impartida por quienes habla, María de los Ángeles Sobrino López, y la dedicaremos a seguir descubriendo esa riqueza patrimonial que atesora la Catedral de Santa María de Burgos. Todos aquellos de vosotros que sois usuarios de redes sociales, si queréis seguir en contacto con nosotros y conocer toda nuestra actividad, además de YouTube, tenemos otros canales de comunicación como es Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje por los lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la Humanidad.